La Tercera Guerra Mundial. Desde que en 1945 terminara la Segunda Guerra Mundial, el concepto de conflictos bélicos cambió por completo, ya que, al entrar en escena la bomba atómica, el mundo conoció el verdadero rostro de la destrucción masiva. Las potencias militares iniciaron una carrera armamentística que nos sumió en la Guerra Fría y que casi desemboca en una guerra de proporciones desconocidas hasta el momento, la cual se considera acabará con la humanidad por completo. Si bien es cierto, este término de Tercera Guerra Mundial se ha utilizado como algo apocalíptico que solo puede suceder en películas, la mayoría de personas actúan de manera indiferente al ver este tema como ciencia ficción. Sin embargo, el planeta ha estado al borde de iniciar esta confrontación global, tan cerca que es apenas creíble que se haya podido evitar. Esto nos indica que este evento es inminente y su inicio está muy cercano. El gobierno británico desclasificó un borrador del discurso que la reina Isabel II tendría que pronunciar a la nación para llamarla a defender sus libertades en caso de estallar la Tercera Guerra Mundial. El documento ponía los primeros días de marzo de 1983 como la fecha del inicio de la guerra nuclear entre los países del Pacto de Varsovia y la OTAN. A continuación les recordamos los momentos más tensos en la historia de la humanidad que pusieron al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. En julio de 1956 Egipto anunció la nacionalización del Canal de Suez. Francia, el Reino Unido e Israel, en respuesta, formaron una alianza militar para quedarse con el control sobre el canal. En noviembre del mismo año la Asamblea General de la ONU demandó de la alianza acabar con las acciones militares y evacuar sus tropas de las tierras egipcias. La URSS, por su parte, amenazó con usar modernas armas de destrucción contra Londres y París si no retrocedían. Estados Unidos, ante el temor de una guerra global, amenazó con sanciones económicas contra la alianza. En diciembre de 1956 Francia y el Reino Unido finalizaron la retirada de sus tropas, y en marzo de 1957 Israel devolvió a Egipto las tierras que había ocupado durante la campaña. En 1958 la URSS, mediante un ultimátum, exigió de los aliados desmilitarizar el Berlín Occidental y retirar sus fuerzas armadas. Tras una serie de negociaciones fallidas, la URSS revocó el ultimátum, pero continuó instando a Alemania Oriental a reforzar el control sobre la frontera. La crisis culminó en agosto de 1961, con la construcción del muro que dividió la ciudad en dos, imposibilitando toda conexión entre ambos lados de la capital. Pero ninguno de los dos bloques estaba dispuesto a ceder zonas de influencia. La URSS y Estados Unidos suspendieron temporalmente la desmovilización y mandaron a Berlín tropas adicionales. La confrontación continuó hasta el incidente del Checkpoint Charlie, uno de los pasos fronterizos del muro de Berlín, cuando tanques soviéticos y estadounidenses pasaron allí una noche enfrentados con munición pesada. El 28 de octubre por la mañana la Unión Soviética retiró sus tanques, Estados Unidos hizo lo mismo. En 1962, a través de sus aviones U-2, Estados Unidos descubrió la instalación de bases misilísticas soviéticas en Cuba, lo que desató la llamada crisis de los misiles cubanos. Washington demandó de la URSS impedir el ingreso de nuevas armas a la isla y desmantelar las bases existentes, para lo cual llevó a cabo el bloqueo de las costas cubanas. El momento de máxima tensión se vivió el 27 de octubre de 1962, cuando quedó derribado uno de los U-2 estadounidenses que sobrevolaba el cielo cubano, mientras que otro U-2 estuvo a punto de estar interceptado sobre el territorio ruso de Siberia. El mismo día un grupo de destructores estadounidenses rodearon un submarino soviético en las proximidades a Cuba y un avión lanzó proyectiles sobre él. Según la parte soviética, el comandante del submarino estaba a punto de dar la orden de responder con un torpedo nuclear, pero dos oficiales le convencieron que no lo hiciera.
Finalmente, el submarino transmitió un mensaje donde pidió dejar de hacer provocaciones. El 28 de octubre Moscú y Washington acordaron acabar con la crisis. El 9 de noviembre de 1979 los ordenadores de NORAD, Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, mostraron en sus pantallas que la URSS había empezado un ataque nuclear de plena escala. Washington no intentó comunicarse a través de la línea roja con la URSS para esclarecer la situación. Según testigos, dentro reinaba un pánico absoluto, fue emitida la alerta máxima. Sin embargo, al verificar los datos de radares, se dieron cuenta de que ningún sistema mostraba lanzamientos. Resultó que activaron por error un programa que servía para entrenar las reacciones en caso de un ataque nuclear en una computadora que estaba de guardia. Con el inicio de la campaña militar de la URSS en Afganistán en diciembre de 1979, la Guerra Fría tuvo un nuevo impulso. El 8 de marzo de 1983 el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan tachó a la Unión Soviética de Imperio del Mal y ordenó establecer en Europa Occidental misiles de crucero, como respuesta a los misiles soviéticos con ojivas nucleares instalados en Europa Oriental. El 1 de septiembre de 1983 los cazas soviéticos derribaron un avión de pasajeros Boeing 747-200 de la aerolínea de Corea del Sur que viajaba de Nueva York a Seúl cuando sobrevoló territorio soviético restringido. El incidente tensó las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La administración Reagan respondió con suspender la actividad de todas las aerolíneas soviéticas en Estados Unidos y rompió varios contratos comerciales. El 26 de septiembre de 1983 un satélite soviético dio la alarma. 5 misiles balísticos intercontinentales habían sido lanzados desde la base de Malmstrom, Montana, Estados Unidos, y en 20 minutos alcanzarían la URSS. A pesar de recibir la alarma, el oficial encargado, Stanislav Petrov, bajo su responsabilidad personal, no avisó a nadie ya que concluyó que una guerra nuclear no podía empezarse con solo 5 misiles. Medio año después se supo que habían sido los rayos del sol los que provocaron la alarma. En febrero del 2013 Petrov recibió el Premio de Dresde de la Paz. Entre los días 2 y 11 de noviembre de 1983 la OTAN llevó a cabo ejercicios militares en Europa Occidental. El carácter realista del ejercicio, junto al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la URSS y con la llegada de los misiles nucleares Pershing II a Europa, llevó a Moscú a creer que se trataba de preparaciones secretas para un genuino primer golpe nuclear. En respuesta, los soviéticos prepararon sus fuerzas nucleares y las unidades de aire situadas en la República Democrática Alemana y Polonia en estado de alerta. El 25 de enero de 1995 un grupo de científicos lanzaron el mayor misil meteorológico jamás existente, Blackbrand 12, desde la isla noruega de Andøya, para observar las auroras boreales. Noruega había informado a la URSS sobre sus planes del lanzamiento, pero, como suele hacerse en estos casos, mencionó solo la fecha y no la hora. La trayectoria del misil y sus características físicas hicieron a Moscú creer que era un misil balístico nuclear Trident, lanzado desde un submarino estadounidense. Como resultado, Moscú puso a sus fuerzas nucleares en alerta. El entonces presidente Boris Yeltsin, según confesó luego, recurrió a la valija nuclear de Rusia, dispositivo que almacena los códigos para activar el arsenal atómico. La alerta fue eliminada cuando los radares mostraron que el misil había cambiado la trayectoria. Según comentan varios historiadores, en realidad los militares rusos sabían que no se podía tratarse de un ataque nuclear, pero querían mostrar al presidente la capacidad de sus especialistas a movilizarse bien en caso de haber uno.
junio del 2008 los medios israelíes, citando a varias fuentes en los servicios de inteligencia del país, filtraron que Irán está preparando un ataque contra el complejo nuclear, Dimona, con 12 misiles nucleares que tiene a su disposición. El gobierno israelí respondió con retórica bélica, pero se abstuvo de acciones ofensivas concretas. Cabe destacar que Teherán en numerosas ocasiones insistió en que posee misiles capaces de borrar el Estado hebreo de la faz de la tierra. Tel Aviv, por su parte, comunica que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares y que está dispuesto a emprender un ataque preventivo en su contra, aunque fuese una operación independiente, sin apoyo de Estados Unidos según analistas. En caso de estallar un conflicto militar entre Israel e Irán, involucraría no solo a toda la región, sino a todo el mundo y tendría unas consecuencias catastróficas. La crisis en Corea de 2013 fue una escalada de tensiones que se desencadenó en febrero de 2013, debido a una prueba nuclear realizada por parte de Corea del Norte en respuesta a la resolución 2087 del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada por Estados Unidos, que lo sancionó por el lanzamiento del satélite Hwangjonson 3. La prueba nuclear llevó a Estados Unidos a solicitar nuevamente al Consejo de Seguridad la aplicación de más sanciones contra el gobierno norcoreano, lo que se produjo a través de la resolución 2094. Días después, Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que se reforzarían las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo anualmente. En respuesta a estas maniobras, Corea del Norte anuló el pacto de no agresión que mantenía con Corea del Sur y cortó las líneas de comunicación directas con su vecino. El 29 de marzo, dos bombarderos B-2A estadounidenses con capacidad nuclear lanzaron proyectiles frente al mar de Corea, lo que fue considerado por Pyongyang como el inicio de la guerra contra su nación. El 30 de marzo, Corea del Norte anunció su entrada en estado de guerra. A mediados de abril, tanto Corea del Sur como Corea del Norte han realizado propuestas para iniciar el diálogo entre las partes, pero no han sido aceptadas por sus contrapartes por las condiciones iniciales para reunirse. Desde la finalización de la Guerra de Corea con un armisticio en 1953, la tensión en la península coreana nunca ha desaparecido, debido a la sucesión de diversos movimientos militares a ambos lados de la frontera y en los mares adyacentes por parte de los dos países y el resto de potencias regionales. Varios analistas opinan que la Tercera Guerra Mundial está en marcha desde el 11 de septiembre del 2001 y que es una guerra global contra el terrorismo. Dicha afirmación se sustenta en las invasiones norteamericanas en búsqueda de la línea medular de Al-Qaeda y el involucramiento de la OTAN en los conflictos en Medio Oriente. El tema de la guerra obsesiona a muchos, por no decir que es una obsesión universal. A pesar de saber las consecuencias de ella, nos cuesta evitar entrar en comparaciones de países y en conclusiones ficticias de lo que ocurriría si entraran en guerra. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia moderna. Hollywood se ha encargado de vendernos una imagen de la guerra llena de heroísmo y victoria, pero la realidad es que en lo que sería la Tercera Guerra Mundial no habrían ganadores, solamente una destrucción la cual hará imposible recuperar el planeta tal como lo conocemos hoy. Partiendo de este punto, ¿qué sentido tiene una guerra mundial de tales características? La respuesta es aún desconocida, pero podemos deducir que este evento catastrófico beneficiaría a alguien, podría ser a un gobierno entre las sombras que pretende reducir la población mundial o implantar un gobierno totalitario, y mediante la guerra doblegaría a los países que no se venden a estos planes. Sea como fuere, la idea de una guerra que borre de la faz de la Tierra al ser humano ya no es una idea de ciencia ficción, es una realidad inminente. La cuenta regresiva ha comenzado.